Hola, hoy nos encontramos en la plazuela de la Fundación Universitaria Bellas Artes, sede Ayacucho. Vamos a indagar sobre la relación que tienen los estudiantes de la universidad y su carrera, como los motivos que los llevó a estudiar sus carreras y Bellas Artes cómo se convirtió en una opción para ellos. Además, cuál ha sido su proceso de formación académica. Por otra parte, vamos a entrar en profundización sobre el recorrido de Bellas Artes y cómo ha sido la experiencia de los profesores en esta labor de enseñar artes, indagando en el proceso que llevó a Bellas Artes a convertirse de academia a fundación universitaria y cómo hoy es la comunidad FUBA. Mi nombre es Juan Giraldo. Mi nombre es Mariana Echeverri. Acompáñenos por un recorrido y conozcamos más a Bellas Artes. En el corazón de Medellín, una ciudad vibrante y llena de creatividad, se encuentra la Fundación Universitaria Bellas Artes, un espacio donde el arte, la cultura y la educación convergen. Con una historia que abarca décadas, esta institución ha sido el hogar de innumerables talentos que han transformado la escena artística y cultural de Colombia. Entre sus egresados destacan importantes referentes que han dejado huella en las artes plásticas, la música, el diseño y otras disciplinas creativas, llevando el nombre de Bellas Artes a escenarios nacionales e internacionales. Su impacto ha trascendido a las aulas, consolidándose como un motor de cambio y expresión cultural en la región. ¿Cuál fue el motivo por el cual Bellas Artes dejó de ser academia y se convirtió en fundación universitaria? Bueno, eso son varios motivos, más bien. El entorno, por ejemplo, las circunstancias de la competencia de las universidades que ofrecían programas parecidos a los que tenía el Instituto de Bellas Artes, el cambio de la normatividad, que fue la promulgación de la Ley 30 General de Educación, y el descontento de los estudiantes del Instituto de Bellas Artes porque no tenían un título profesional, sino que de acuerdo con la norma accedían solamente a un certificado. En fin, eran como varias circunstancias. Yo creo que era un paso que había que dar, ¿no? De institución, o se convertía en institución universitaria o tenía que dejar de dar los programas que estaba dictando y dedicarse solamente a la extensión académica. ¿Qué aprendizaje te ha dejado este tiempo como profesor en Bellas Artes? Bueno, de pronto yo mencionaría como la experiencia que tengo trabajando en Bellas Artes. Yo llevo 29 años aquí en la institución, trabajando en el área de comunicaciones y la extensión cultural. Yo siempre he dicho que trabajar con artistas es algo muy especial. La sensibilidad que tienen las personas que están aquí, los estudiantes, los docentes, luego los egresados, hacen que para uno sea muy gratificante trabajar en un espacio de estos. Y como docente también es encontrarme con una realidad con los estudiantes, el poder acceder a sus situaciones de la vida, pero también a entender un poco también lo que se vive en el aula de clases, porque uno como empleado tal vez la ve de una manera distinta y ya en el aula de clases uno empieza a comprender más lo que sienten los estudiantes. ¿Por qué Bellas Artes es una opción para estudiar artes, música, diseño interactivo, entre otras? Bueno, uno, pues como son también varias como las respuestas que se pueden dar, la trayectoria, con la tradición que tiene esta institución, no sé, de ser la institución más antigua en la enseñanza de la música, la pintura y la escultura en Antioquia, los egresados que han pasado por esta institución, hacen que sea un lugar muy reconocido por los antioqueños. Y afortunadamente los programas que ofrece la institución son competitivos en el medio, sus egresados son muy competitivos, los docentes que tienen. Es una institución que ha logrado sostenerse, mantenerse y estar a la par de otras instituciones educativas que tienen mucho más presupuesto, son mucho más grandes en la ciudad. La proyección que tienen hacia la comunidad, sus estudiantes, docentes y egresados. Hay, digamos, varios valores agregados que tiene la Fundación Universitaria de Bellas Artes que le permiten ser hoy la única institución especializada en artes que tiene unos programas, digamos, especializados orientados a la comunidad pequeña. Muchísimas gracias, profe.
exposición. ¿Cómo estás, Yuri? Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué te impulsó a estudiar artes? Bueno, a mí me ha gustado el arte siempre, desde que soy muy pequeña. Incluso hacía teatro, pues, cuando estaba más jovencita. Y incluso es algo que, pues, sigo haciendo de manera esporádica. Entonces, después de haber trabajado muchos años en mi profesión, que es trabajo social, fui sintiendo la necesidad como de renovar muchos asuntos en mi vida y sentí que un aspecto importante que tenía y que quería como evolucionar o disfrutar más, que era precisamente el arte. Entonces ahí decidí dejar la profesión y empezar a estudiar artes plásticos. ¿Cómo conociste Bellas Artes? Bueno, yo desde muy pequeñita pues veía siempre el Palacio de Bellas Artes y siempre como te decía, pues siempre me ha gustado el arte, entonces siempre me llamó mucho la atención y me parecía como algo muy lejano a mi vida. Cuando hacía teatro, que estaba precisamente aquí en el Centro Cultural de Medellín, pues también lo veía y me llamaba mucho la atención porque siempre ha sido pues como un referente principalmente desde las artes plásticas. Entonces siento que es una institución pues como que la conozco por su trayectoria, como por los muchos años de interactuar en la cultura de la ciudad. Entonces eso fue como más lo que me llamó la atención de la institución. ¿Por qué fue la opción escogida para estudiar en ella? En Bellas Artes, yo siento que el hecho de que esté en el centro me gusta mucho que esté como en donde pasan muchas cosas, desde lo cultural, me gusta como su interacción pues como en este territorio y me interesaba pues como seguir haciendo parte no solo de un proceso académico, sino de esta interacción que puedo tener estando aquí en el centro como tal. Y pues como te decía, siempre fue para mí un referente pues como cultural y desde las artes plásticas, y entonces por eso la elegí. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en el tiempo que llevas de carrera? Pues eso ha tenido como muchas variantes, porque yo siento que ha sido como un proceso también muy personal, desde la creación, en muchos momentos en que las diferentes como áreas en las que he estado, se ha hecho un trabajo como desde la mismidad, entonces ha sido un proceso que he disfrutado. La interacción como con los diferentes materiales a los que me he podido enfrentar como en el proceso ya de estos 3 semestres ha sido interesante porque siento que he descubierto cosas, sobre todo materiales de escultura que me han retado mucho como para mirar la escultura desde un punto de vista muy diferente y que ha sido pues súper agradable pues, y que siento que me activa muchas cosas mentalmente. Entonces siento que ha sido un proceso como desde diferentes espacios de la vida que en general lo que podría decir para definir es que lo he disfrutado mucho. ¿Qué te ha gustado de tu carrera? ¿Qué te ha gustado de las artes plásticas? Pues uno de los motivos por los cuales empecé a estudiar artes plásticas pues porque yo amo pintar, o sea, esa era como mi motivación más intrínseca, y entonces como descubrí muchos asuntos de la escultura, de la fotografía, porque aunque es algo que es muy común en pues como en las dinámicas sociales, siento que descubrir la fotografía como desde el arte ha sido también muy atractivo, o sea, como aprender no solo desde el mismo uso de una cámara profesional, sino cómo ver y encontrar una imagen artística y que tenga pues como recursos interesantes. Me ha gustado. Muchísimas gracias, Yuri, por Mucho gusto. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias. ¿Qué te impulsó a estudiar artes? Bueno, me impulsó a estudiar artes cuando estaba muy pequeña, cuando tenía que hacer trabajos con mi papá del colegio. Me motivaba demasiado pues sentarme, cortar, tener que pegar, hacer diferentes tipos de plasticidades con mi papá, y eso
siento que generó muchísimo ese estímulo y ese amor por el arte. Entonces siempre me gustaba hacer las carteleras en el colegio, me encantaba hacer presentaciones o cosas que tuvieran de alguna otra manera que estar conectadas al arte, y luego pues fui desarrollando como esa emoción y no me veía no me veía haciendo otra cosa que no fuera arte. Entonces eso motivó mucho como a tomar la decisión de estudiar artes y por qué tenía que ser artes. ¿Cómo conociste Bellas Artes? Pues bueno, siempre en toda mi vida he vivido muy cerca de este sector. Lo he escuchado muchísimo desde que estoy súper peque. Luego salí del colegio y estudiaba en el CEFA, entonces muy cerca, y siempre la tuve como una referencia, pero no se me hacía como una idea de poder estudiar en una universidad privada. Pero siempre estuvo como en mi imaginativo o alcanzarlo en algún momento de mi vida. Y luego de haber pasado por mi otra universidad, mi anterior universidad, decidí entrar a Bellas Artes. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en el tiempo que llevas de carrera? Mi proceso de aprendizaje ha sido de darme muchos choques y enfrentarme a muchas cosas en la vida, tanto personal como artística. Como que siempre ha sido de alguna otra manera tener un proceso muy íntimo y no alejarme de la realidad, y de ser muy consciente de ello y de lo que quiero. Siempre ha sido así como ese proceso de aprendizaje, de frustrarme, de llorar, de no querer hacer nada, de querer hacerlo todo. Entonces mi proceso siempre ha sido como muy relativo tanto a mi experiencia personal o a lo que voy creciendo. Y bueno, ahora es eso. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado en la carrera? En la carrera lo que más me ha gustado ha sido poder entrar en un mood muy diferente de lo que fue en su otra universidad o en su otro espacio, y poder tener un entorno un poco más social y más comunitario, que me permite de alguna otra manera seguir construyendo mis bases y compartiendo con los demás, ¿cierto? Y ver también cómo con su crecimiento, cómo me aportan a mí. Entonces como que ver a mis amigues también teniendo una proyección desde el arte y desde lo que quieren ser, me ha permitido mucho crecer a mí misma y en verdad de ponerme los retos que quiero cumplir. Muchísimas gracias, Sam, por Muchísimas acompañarme. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, vamos a empezar. ¿Qué te impulsó a estudiar música? Mi vida se basa totalmente en el arte. Entonces, el pensar en hacer de mi vida algo que no fuera meramente arte era algo que no quería soportar. ¿Cómo conociste Bellas Artes? Pues al salir del colegio estuve en búsqueda de diferentes universidades aquí en Medellín que tuvieran la carrera de música con énfasis en guitarra eléctrica. Al inicio miré a FIT, a ODA, el último Bellas Artes, en la cual me comí más al pensum. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en el tiempo que llevas de carrera? Música, o al menos aquí, fue un sub y baja de emociones y de muchísimos conceptos de diferentes formas, ya que siento que hay cosas que se tienen que abarcar con pinzas y cosas que son un poquito más fáciles de entender. Claro, al estar en este proceso siempre adaptan a las carreras, por así decirlo, uno termina sintiendo que hay muchos conceptos que se escapan, pero otros que sí se logran entender muy bien. ¿Qué te ha gustado o qué aprendizajes te ha dejado tu carrera? Entender la guitarra desde otro punto de vista, ¿cierto? Entender la música desde lo más adentro que se pueda ver, y también a enfocarse como algo en específico, ¿cierto? No abarcar todo de manera tan superficial, sino poder abarcar cada género como se merece y poder adentrarse a cada estilo como se merece. Sí, muchas gracias, Miguel. ¿A qué tipo de retos te enfrentas al momento de impartir una clase de arte? En general, hay una cosa que se llama enseñanza-aprendizaje de la pedagogía.
¿Qué quiere decir enseñanza-aprendizaje? Nosotros enseñamos, pero también aprendemos al mismo tiempo. Nos retroalimentamos de ustedes, de sus preguntas, de sus interrogantes, de sus investigaciones, de sus reflexiones, a veces de las mismas respuestas que dan en clase. Pero también eso nos obliga, y me parece una cosa que es demasiado positiva de la pedagogía, y es que siempre estás investigando, porque siempre estás actualizándote. Así te sepas de las cosas, digamos que casi que de memoria, porque de hecho, pongamos escultura, que yo llevo aquí ya 13 años metiendo escultura. Empecé con escultura 4 y hace como 4 años más o menos empecé también con escultura 3. Antes de eso estaba con museología, museografía, con taller creativo, metodología de investigaciones, etcétera, etcétera. Resulta de que cada asignatura tiene unos objetivos que son muy específicos y digamos que unas temáticas que son también demasiado específicas, valga la redundancia. Eso, así tú sepas de qué se trata, debes de estar actualizando. A veces vuelves sobre la misma información que ya sabes, pero hay cosas que con el tiempo, por ejemplo el arte es una cosa que se está actualizando permanentemente. Entonces, ahí sí me voy a escultura 4. Muchas de las cosas que nosotros sabemos de escultura, por ejemplo lo que ustedes aprenden en escultura 1 y 2, listo, son cosas digamos que generales para el escultor. Pero si nos vamos a la escultura contemporánea, resulta de que la escultura contemporánea ha involucrado nuevos géneros. Cuando hablo de género, estamos hablando de la instalación, del libro de artista, de la maqueta como obra plástica. Es decir, elementos nuevos como elementos escultóricos tridimensionales, pero también nos vamos a la escultura blanda, que son esculturas con otros materiales, que son materiales no tradicionales. Listo. ¿Cómo llevas tu proceso de educación ante los estudiantes que tienen una visión moderna y nueva del arte? Mucho diálogo. Y de hecho eso de, digamos que el arte contemporáneo es un tema que tiene mucho que debatir, hay mucha tela que cortar debajo. Eso viene, digamos que prácticamente desde hace 100 años venimos con ese debate. De por medio está la institución museo, que es la que aprueba qué es arte y qué no es arte. Y entonces es también concientizarnos qué está pasando en este momento histórico, porque resulta de que, como decía, creo que era de Gama, que decía cada artista es hijo de su época. Eso ha pasado siempre a lo largo de la historia. Tenemos que mirar qué está pasando con la cultura contemporánea para que se esté generando lo que llamamos arte contemporáneo. Eso es hijo del momento histórico. ¿Qué aprendizaje te ha dejado este tiempo como profesor en Bellas Artes? Ver la pedagogía de otra manera, ver las inquietudes de ustedes me parece maravilloso. De hecho, a veces que ustedes me ven que los estoy mirando y es pensando en cada uno, que detrás de cada uno hay un sueño y una inquietud. Eso me parece bellísimo. El escuchar, la escucha atenta, el aprender de cada uno de ustedes la diferencia. Y es también digamos que el motivarme a que cada uno encuentre su sueño, para que el arte no simplemente sea la disculpa de estudiar algo o de un certificado académico que nos pide el medio, no, sino que realmente esto se convierta en ese proyecto de vida por el que uno aplica cuando uno se presenta a la carrera. Muy bien. Y como último, profe, ¿qué metodología implementas para fomentar el arte en las nuevas generaciones? La experimentación, definitivamente. Creo que hasta ahora me ha dado buenos resultados. Ay, profe, muchísimas gracias. Mucho gusto. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Profe, primera pregunta. ¿A qué tipo de retos te enfrentas al momento de impartir una clase de arte en la actualidad? Bueno, hay muchos retos que son complejos, porque hoy en día las nuevas tecnologías hacen que digamos que mi fortaleza, que es el arte clásico, el arte manual, más analógico,
esté entre comillas en desuso. Entonces el reto más grande al impartir artes hoy en día es hacer que los estudiantes le cojan amor a la técnica, hacer que le tengan esa confianza al coger un lápiz, al pintar, al mezclar los colores de manera analógica y no dejarse llevar por herramientas que, digamos, simplifican el trabajo y que hacen que no haya una trascendencia en cuanto a las bases. Pues siento que la idea es tener un equilibrio entre lo conceptual y la técnica y que el estudiante pueda, por así decirlo, tener fundamentos. ¿Cómo llevas tu proceso de educación ante los estudiantes que tienen una visión muy moderna y nueva en el arte? Bueno, esa metodología de la clase va primero en conocer cuáles son las bases de los estudiantes, desde dónde están aprendiendo el arte, si desde muy pequeños o fueron muy sumergidos en el tema de lo digital desde que eran pues unos niños. Entonces va en ese proceso como de tratar de crear conexiones donde ellos, la tecnología, las nuevas tecnologías no sean el único recurso, sino que sea el último recurso para poder potenciar la idea. Entonces, que puedan tener el lápiz a la mano, pero también tener la tableta y que ambos funcionen como un matrimonio, que no funcionen como que voy a desplazar la parte analógica por la parte digital y aprovechar las inteligencias artificiales como no como un fin, sino como una herramienta para llegar a unas ideas mucho más potentes, porque digamos que a veces somos un poco cortos a la hora de explorar, investigar o de fusionar conceptos y la inteligencia artificial nos ayuda mucho en esa parte, nos ahorra tiempo en la búsqueda, en concretar ideas, en formular. Entonces yo creo que hay que aprovechar las nuevas tecnologías. ¿Y qué aprendizaje te ha dejado este tiempo como profesor de Bellas Artes? Bueno, el aprendizaje ha sido mucho porque yo creo que mi desarrollo como artista se ha enfocado más desde la docencia, desde que salí como egresado en artes plásticas de la Antioquia, fue por ahí en el 2010. Han sido 14 años de docencia que me han hecho crecer como artista, porque cada vez que uno enseña o estudia un tema, prácticamente lo está interiorizando más que al aprenderlo en la academia. Entonces me ha desarrollado como un artista más analítico, más perceptivo, me ha ayudado a comprender las necesidades del estudiante como tal para poder superar las dificultades. Y yo creo que lo más importante es comprender el punto de vista que tiene cada estudiante frente al arte, que yo no tengo, pues que mi visión de arte es muy distinta a la que tiene cada estudiante y me ha enseñado que el arte es muy pluricultural y que tiene muchas facetas y que es algo universal. ¿Qué metodología implementas para fomentar el arte en las nuevas generaciones? Bueno, las estrategias que yo le propongo a los estudiantes es, primero, ser muy conscientes de qué les apasiona a ellos, que los ejercicios no sean meramente técnicos por desarrollar una técnica como tal, sino que haya una pulsión interior, que haya una necesidad de crear. Entonces cuando uno ya encuentra cuál es la necesidad que tiene cada estudiante, ya empezamos a construir. Siento que en estas nuevas generaciones hay muchas problemáticas en cuanto a la socialización, en cuanto al convivir, el compartir, incluso el expresar. Entonces yo creo que las nuevas estrategias en este momento es crear conexiones entre los estudiantes, crear lazos de compañía, crear lazos de casi que de convivencia con los estudiantes para que rompan la barrera de la pantalla, de la pandemia y van a crear digamos una plataforma que los va a potenciar como artistas más integrantes, como ellos más sociables. Perfecto, muchísimas gracias, profe. ¿Qué te impulsó a estudiar fotografía? Lo que me impulsó a estudiar fotografía es que cuando era pequeño tuve un accidente automovilístico y perdí la memoria de prácticamente una buena parte de mi infancia. Entonces tuve cierto problema para empezar a acordarme de direcciones, cosas, personas. Entonces mi madre me compró una cámara pequeña.
y me dijo que le empezara a tomar fotos y revisara cada vez que quería ver si algo lo sabía o no. Entonces, gracias a eso, pude poco a poco empezar a ubicarme, empezar a reconocer más fácil las cosas y las personas. Y siento que me ayudó mucho, la verdad. Entonces le cogí mucho cariño y con el tiempo dejé de tomarme fotos a simplemente lo que quería recordar, sí, y empecé a tomar fotos a lo que yo quería fotografiar y lo que veía mi visión. Entonces, pues, debido a eso, decidí estudiar. ¿Y cómo conociste a Bellas Artes? Bellas Artes me lo recomendó un amigo. Creo que fue alguien que estudió acá hace mucho tiempo. Me pareció que el ambiente era muy bonito y todo, entonces decidí darle una oportunidad. Y aparte, era uno de los pocos lugares que tenía fotografía con una carrera profesional. Pues, ¿Y por qué fue la opción escogida como tal para estudiar fotografía? dependiendo de lo que era mi vida. O sea, yo vi que muchas de las demás universidades como que no tenían tanto conocimiento en fotografía, sino que eran más bien técnicos. Entonces, que acá era mucho más, pues supuestamente era mucho más, ¿cómo decirlo? Profesional, era mucho más, sí, bien. Y aparte me dijo que el ambiente era muy bueno, que realmente uno la pasaba bien en la universidad y eso también es lo que yo buscaba, un lugar donde pudiera estar bien y a la vez estuviera haciendo mis cosas. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en el tiempo que llevas de carrera? Como tal, ha estado muy bien, pero sí diría que hay una que otra cosita que podría mejorar. Tal vez un poco más de cuidado en los espacios, cosas así, pero como tal, todo ha sido muy bien. Clases que realmente me han ayudado a impulsarme como fotógrafo, pero siempre manteniendo ese pero de que aún hay cosas que faltan y que yo creo que lo mejor con el tiempo pueden mejorar, pero aspiro que mejoren. ¿Y qué te ha gustado y qué aprendizaje te ha dejado tu carrera? Mi carrera me ha dejado mucho aprendizaje, la verdad. O sea, principalmente con el hecho de lograr apreciar aún más los movimientos, ver cómo cada detalle de tanto las cosas como las personas, cosas que anteriormente no hacía, lugares a los que tal vez en algún momento no puse la suficiente atención para ver lo lindos que eran. Ahora los logro notar mucho más y logro apreciar mucho más. La fotografía es tratar de representar tu visión del mundo en una cámara. Por ende, siento que es muy bonito que cada vez lo logres expresar más y más fielmente a tu vida. Pues eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale. ¿Cómo estás, Flipo? Bien, Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué te impulsó a estudiar artes? pues yo creo que toda la vida he sido artista, desde chiquito siempre he sido interesado pues como en el dibujo, en la pintura, me ha gustado bastante. ¿Cómo Entonces, conociste Bellas Artes? yo estuve 6 meses sabáticos, donde pues la verdad no sabía por qué irme. Primero pensé estudiar diseño gráfico, pero vi que la carrera no era para mí, pues porque era como muy digital y todo, y yo siempre he sido como alguien muy manual, de las manualidades. Entonces ya tenía estudiado pues como el pensum de Bellas Artes y dije, bueno, pues no voy a meter a esta carrera, que igualmente creo que eso es lo que yo quiero hacer para mi vida. ¿Por qué fue la opción escogida para estudiar en ella? Bueno, pues primero artes plásticas y las artes, porque yo siento que las artes a mí me salvaron. Yo pasé por una crisis bastante horrible pues hace 2 años. Poca gente lo sabe, pero pues a mí me habían abusado y pues fue ahí que yo pude hacer como un proyecto catártico, pues de catarsis, en donde yo me pude como reinventar y reformalizar mi vida. Pues es como un renacer, como la metamorfosis de una mariposa, pues renací. Qué bello. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en el tiempo que llevas de carrera? Yo siento que bien, pues
Antes en el pensum escogía bastantes materias, pero me di cuenta que esta carrera es como más disfrutable, entonces ha sido a mi ritmo y sobre todo yo creo que aparte de aprender pues como en las materias o lo que nos enseñan, también uno aprende es del centro de la localización pues de la institución, de las personas alrededor y todo. Pues para mí ha sido un cambio muy duro o pues un cambio de realidad bastante impactante, yo viniendo de un colegio privado a pasar a estudiar al centro. Entonces sí, he aprendido bastante. ¿Qué te ha gustado y qué has aprendido de la carrera? ¿Qué te ha dejado las artes? Pues las artes me han dejado pues una visión de lo que yo quiero hacer en realidad, de lo que yo puedo llegar a hacer como en estos momentos. Me he dado cuenta de que mucha gente tiene mucho potencial y que pues la carrera también fortalece mucho pues como esos talentos, esas virtudes que la gente tiene, y me ha fortalecido bastante, me ha alineado como bastante en lo que yo quiero para mi futuro. Muchísimas gracias, Filipo. Gracias a ti, María. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, Bueno. bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Vamos a comenzar. ¿Qué te impulsó a estudiar música? Bueno, desde pequeño siempre he tenido inclinaciones artísticas y he cantado en coros. Me encanta soñar que estoy en un escenario interpretando obras hermosas. Entonces sí, elegí como esta carrera porque es lo que más me apasiona en el mundo. ¿Cómo conociste Bellas Artes? Siempre he sabido de Bellas Artes desde pequeño. Pero pues yo soy de un pueblo, Entre Ríos, entonces no tenía como la posibilidad de estudiar acá desde pequeño, pero siempre fue como una meta llegar acá, y ya fui creciendo ya hasta que elegí pues la universidad para estudiar. ¿Qué fue lo que al final te hizo decir, no, voy a estudiar en esta universidad? Bueno, lo principal es que me parece que es una universidad completamente de artistas. O sea, todos los que estudiamos acá estudiamos algo de las artes. Entonces me parece que eso es muy interesante porque sea de una familia artística muy bonita y conoces muchos contactos y personas que son igual a ti y con tus mismos gustos y con tus inclinaciones artísticas. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en el tiempo que llevas de carrera? Bueno, no ha sido para nada fácil. Ha sido un reto total, justamente ahora estoy en este momento aquí estresadísimo tratando de sacar el final, pero bueno, todo tiene como una solución y se puede realizar con tiempo y dedicación. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de tu carrera? Lo que más me ha gustado es lo bueno que me he vuelto en mi arte, porque siento que cada vez canto mejor, cada vez me pongo más retos y los cumplo y es como que wow, lo logré. Qué lindo. Muchas gracias, Emanuel. Ay, muchas gracias, amor, a ti. ¿Cómo llevas el proceso de educación ante los estudiantes que tienen una visión muy nueva en el arte? Bueno, mi formación, o mejor dicho, mi desempeño como docente está
distribuido en el primer semestre, en el cuarto y quinto semestre. Entonces digamos que tengo como una visión del inicio y más o menos de la madurez de la carrera profesional en el pregrado en artes plásticas, y uno logra percibir que en la mayoría de los casos hay cambios en 4 semestres que dejo de verlos o verlas, que cuando llegan, ¿cierto? Eso es muy enriquecedor, a veces un tanto decepcionante, porque uno dice, ve, esta persona que iba tan bien, o se salió, no volvió, o decayó, ¿cierto? Entonces digamos que hay una transición, uno puede evidenciar un tránsito entre el inicio y un punto intermedio, como es el quinto semestre o como lo es el cuarto semestre. Yo creo que cuando uno entra a una escuela de artes, o al menos esa fue mi idea, era pues la idea del artista con mayúscula, un poco todavía la idea del genio del arte, de ser Dalí, Picasso, de figurar, de vistas, de exposiciones, como toda esa idea del artista estrella o del star artist, y creo que es un poco la que tienen también las nuevas generaciones, y pienso que es normal, porque es de algún modo lo que la mayoría de personas tienen frente a lo que es el medio o el devenir artista o el ser artista, si lo queremos pues ver desde el ser. Entonces creo que hay una idea todavía del artista espectáculo, del artista triunfador, pero que se va desenmascarando a medida que el tiempo en la carrera va trascendiendo o va sucediendo. Y es importante porque no es solamente la exposición, no es solamente la creación de la obra, sino que hay muchas variables que influyen en la construcción de esa profesión o de esta profesión, que a veces es pues mal paga, mal reconocida, pero que deja grandes satisfacciones también. Entonces yo creo que una de esas primeras estrategias o técnicas, si las queremos llamar así, es ir construyendo hábitos de lectura, de investigación en los primeros semestres, porque adolecemos profundamente de ello. O sea, la mayoría de los chicos y chicas que llegan de los colegios públicos y privados no saben leer, no saben escribir, y eso es muy doloroso y es muy decepcionante que suceda en los primeros semestres, pero no solamente en Bellas Artes, pasa en la Antioquia, pasa en la Nacional, pasa en UPB, pasa en muchas universidades. Es también algo generacional, porque es como una costra que viene de la secundaria, y que eso también hay que decirlo. Parece ser que las divisiones que otrora sostenían los colegios públicos y los colegios privados han desaparecido. O sea, ya, por mi experiencia docente, están en pañales, porque lo que yo veo en el colegio es un poco lo que yo veo en la universidad, y el colegio es un colegio público. Entonces pienso que es algo más de generación que de un sector socioeconómico. Puede existirlo, por supuesto, pero es algo más allá del estrato socioeconómico. ¿A qué retos te enfrentas al momento de impartir una clase de artes? Yo digo que cuando uno trabaja con el arte está el mayor obstáculo es la subjetividad del otro. O sea, como trabajamos con seres humanos, entonces la frontera es también el cuerpo del otro, la subjetividad del otro, de la otra, que impide o facilita la recepción del conocimiento, de la experiencia, enseñanza, aprendizaje. Entonces yo creo que esos obstáculos son en una gran mayoría pues las mismas personas, ¿no? Pero uno sí puede evidenciar la pereza. Reina rampantemente en las nuevas generaciones, también en las viejas. Eso no es algo de lo nuevo, ¿no? Pero es cada vez más un asunto que titila, y se supone que nadie estudia artes por obligación y que deberíamos estar prestos a la proactividad, y parece ser que muchas personas en las academias de arte, de diseño, de carreras creativas estuvieron obligadas tristemente a hacer un pregrado en artes o en humanidades, ¿cierto? Entonces es muy triste eso. ¿Qué aprendizaje te ha dejado este tiempo como profesor en Bellas Artes? Bueno, ya van a ser, este año cumplo 5 años como profe en la universidad, en Bellas Artes, y hay aprendizajes muy bellos, aprendizajes de encuentros con el otro, de construcción de amistades, de pares. Es muy lindo cuando uno se encuentra luego a los egresados y egresadas. Oh, profe, yo me acuerdo cuando hicimos el trabajo, o una promoción que se acaba de graduar, creo que fue la de mediados de año, que
muchas y muchos de ellos se acordaron dicen que uno de sus trabajos más significativos fue el parcial de taller Cuerpo y Espacio, porque han habido proyectos dentro del taller Cuerpo y Espacio muy bellos que todos y todas recordamos muy desde el afecto, muy sufridos, muy luchados, hubo peleas, encuentros, desencuentros, pero finalmente hemos sacado procesos que valen la pena, de los cuales me siento orgulloso, de los cuales yo sé también que ellos y ellas también se sienten orgullosos y orgullosas. Y bueno, creo que ha sido también el encuentro con los estudiantes, con las estudiantes, de poner en diálogo el saber y poder construir un mundo juntos, ¿no? Finalmente, como dice la filósofa Hannah Arendt, la educación se trata de crear comunidad, ¿no? Una idea de comunizaje, dice ella, pero es la idea de crear comunidad. ¿Qué metodología implementas para fomentar el arte en las nuevas generaciones? ¿Qué metodologías? Bueno, la lectura es imprescindible. Si no consigo un artista que no lea, que no esté informado de lo que hace, de su medio, de su contexto, porque es finalmente, si el artista es un mediador cultural, como lo dice el historiador francés, como Fernando lo dice, que si el artista, si los humanistas somos mediadores culturales y no sabemos lo que está pasando en la cultura, en el campo social, estético, político, entonces ¿cómo lo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a intervenir el mundo si no conocemos el mundo? También lo dice Hannah Arendt, uno no ama lo que no conoce, entonces hay que conocer el campo. Hay que conocer el ecosistema en el que nos movemos, y eso se da en gran medida en el trabajo de campo y en la lectura que hagamos. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Miguel, ¿quién te impulsó a estudiar arte? La verdad fue que quería volver al dibujo tradicional, a la pintura, y algo que me llamó mucho la atención fue la escultura de acá de la universidad. Antes estudiaba diseño gráfico, pero no me amañé en esa carrera. ¿Cómo conociste Bellas Artes? Por medio de una profesora del colegio, que era la profesora de artes, y ella siempre me recomendó Bellas Artes para hacer. Muy bien. ¿Por qué escogiste Bellas Artes? Siempre he escuchado buenos comentarios de la universidad, y desde el colegio la profesora antes tenía ganas de estudiar acá, no tuvo la oportunidad, pero recomendó siempre que Bellas Artes sea un buen lugar para estudiar. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje? Yo diría que excelente. La verdad es muy fraterno, muy amañador, como se dice. Aprender cosas nuevas cada día, así sea lo más básico, es algo que le va a quedar a uno en la mente y que puede más adelante aplicarlo en muchas maneras. ¿Qué te ha gustado o qué aprendizaje te ha dejado tu carrera? Por lo general, pintura. Pintura ha sido mi fascinación, de poder pintar colores clásicos, pintar realista, que es mi fascinación. Entonces es algo que siempre me va a traer. Muchas gracias, Miguel. Por supuesto. ¿A qué tipo de retos enfrentas al momento de impartir una clase de arte? Bueno, hay muchos retos que enfrentamos día a día en el aula de clase. Uno de los más importantes es que muchos de los estudiantes no tienen conocimientos previos de arte. Entonces, hay que comenzar a explicarles el referente para poder llegar al tema central. Y esto toma mucho tiempo y, por supuesto, pues es uno de los grandes temas que hace que la clase sea muy rizomática. ¿Cómo llevas tu proceso de educación ante los estudiantes que tienen una visión moderna y nueva del arte? A mí me encanta trabajar en Bellas Artes porque el currículo siempre está mostrando lo mejor de los dos mundos, del arte que está inspirado en la creación y en el oficio, y el arte contemporáneo, haciendo referencia a lo que pasa en contextos foráneos. Entonces creo que el mismo currículo nos va dando las pistas para saber cómo enfocar la educación, y por supuesto es muy gratificante cuando los estudiantes
pueden comprender la esencia del arte de nuestro tiempo y apoyarse en ella para la creación. ¿Qué aprendizajes te ha dejado este tiempo como profesor en Bellas Artes? El aprendizaje más bello lo he recibido de parte de los estudiantes, compartir con los jóvenes, conocerlos, saber cuáles son sus expectativas en el mundo profesional. Me ha permitido darme cuenta que tengo mucha empatía por la juventud y que más que enseñar, siempre voy a una aula de clase también con la intención de aprender. Entonces hay como un relacionamiento que permite que el conocimiento fluya en dos sentidos y creo que es el mejor aprendizaje para un profesor. Nosotros no lo sabemos todo y todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué metodología implementas para fomentar el arte en la nueva generación? Yo no soy profesora de taller, mi tema es la historia del arte, pero dentro del postulado de la historia del arte me he propuesto enseñar las cosas más difíciles de la manera más fácil y tratar de hacerlo de una forma coloquial, divertida, que sea muy cercana a los jóvenes y que puedan comprender como los asuntos de la estética, del arte conceptual, del arte contemporáneo, del arte de vanguardia, de una manera sencilla y muy didáctica. Muchísimas gracias, profe. A ustedes.